¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de David Correcaminos. En esta ocasión os traigo una nueva bicicleta, una Fido D11, una bicicleta recién sacada casi de la fábrica porque este modelo le tiene muy poca gente. ¡Oh! Así que vamos a desembalarla, vamos a ver lo que contiene la caja. Me han dicho que es muy poderosa, que es muy ligera y que se pliega de maravilla. ¡Uy! ¡File! Quería comentaros antes de seguir con el unboxing que no lo abráis así porque casi se me cae la bicicleta y oye, es lo que tienen los directos. Ya veis cómo está, si la suelto se cae. Otros modelos no se caen, este sí. Así que viene preparado para sacarlo por arriba. Así que ya sabéis, no cortéis la caja, sacarlo por arriba. ¡Venga! Ya hemos solucionado el tema de la caja, así que os voy a enseñar lo que contiene. Pedales. Manual de instrucciones en inglés. Soportes del guardabarros. Una luz que hace de catadióptico. Herramientas, para esta bici no hace falta tantas como otras. Llaves Allen, una llave fija y un destornillador. Cargador. Sillín con batería. También trae una luz incorporada. Aquí tenéis la Fido D11. La verdad es que pequeñita, lo que yo buscaba para ir a la ciudad, juguetona y espero que potente. Vamos a montarla y luego os la enseño con más detalle. No olvides visitar la página oficial de Fido. Encontrarás el link en la descripción y también dejaré un código de descuento exclusivo para que puedas aprovecharte del mejor precio del mercado. En la página encontrarás la D11 y muchos modelos más. La luz trasera con catadióptico y los guardabarros no lo vamos a instalar. Me parece que queda mucho más elegante sin ellos y la verdad, tenemos aquí un pedazo de luz que alumbra muchísimo. Vamos a ir fuera y os voy a enseñar las características de esta Fido D11, que a pesar de ser pequeña, promete. Os presento la Fido D11, una bicicleta
plegable, pero no por ello incómoda. Gracias a su postura erguida, podrás disfrutar de ella durante muchos kilómetros. Cuenta con un gran plato, que junto a su cambio de 7 velocidades firmado por Shimano y su motor de 250 vatios y 36 voltios, te empujará bien fuerte, con una gran respuesta gracias a su sensor de pedaleo Me Vais. Contamos con unas ruedas de 20 pulgadas que junto a sus neumáticos tipo gravel nos darán un confort de marcha y una agilidad increíble. Seguimos por la parte delantera, donde nos encontraremos un pequeño foco, ideal para ser vistos y nuestras aventuras nocturnas, complementado en la parte trasera con una luz instalada en la tija del sillín. Volvemos a la parte frontal, donde nos encontramos un robusto y fuerte mástil. En la parte superior nos encontramos un manillar elevado con unos puños de goma bien cómodos, la pantalla y unos potentes frenos hidráulicos. También disponemos del mando del cambio. En esta ocasión no disponemos de acelerador. No lo echarás en falta, esta bicicleta es realmente ligera. Como mencioné anteriormente, disponemos de unos potentes frenos hidráulicos, que incluye discos floreados de 160 milímetros y pinzas de doble pistón. Una combinación ideal para tener ligereza y una gran potencia de frenado. No nos olvidamos de la pata lateral con un diseño espectacular. Encendemos la pantalla. Nos encontramos modo Eco, donde conseguirás la mayor autonomía. Pasamos a modo normal. Modo Sport, donde ya tendrás bastante potencia. Turbo y Turbo Plus, donde tendrás la máxima potencia. Modo 0, podrás pedalear sin motor. Con un doble clic en el botón superior, encendemos la luz delantera. Y con un doble clic en el botón inferior, conseguiremos pasar de millas por hora a kilómetros por hora y viceversa. Seguimos disponiendo del botón de claxon, desconectable desde la aplicación, y pulsando brevemente en el botón de encendido podremos movernos por los diferentes menús. En la parte central nos encontramos con el cierre de plegado, muy robusto como es típico en Fido. Dicen que se pliega bien rápido. ¡Vamos a comprobarlo! Como podéis observar, se pliega muy rápido y sin ningún tipo de dificultad. Vamos con el montaje, realmente sencillo, todo a la inversa. Esta de 11 es fantástica. La Fido de 11 incorpora un sillín de marca Velo con un diseño moderno y una comodidad brutal. Ya por último vamos con la batería. 417,6 vatios hora de capacidad. Si nos vamos a la parte frontal de ella, nos encontraremos su puerto de carga. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. La verdad que tiene una pinta impresionante y vamos a ponerla a prueba en un futuro vídeo. Ya sabéis, como siempre, en David Correcaminos lo hacemos en 2 veces, para que así podáis elegir unboxing o review. No os olvidéis que os voy a dejar debajo, en la descripción, el link con el mejor precio del mercado y el código de descuento exclusivo de David Correcaminos. Una vez más, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!